El eco de los caídos. En los albores de la creación, cuando la tierra aún estaba perfumada por el aliento de Dios, surgió un misterio que estremecería los siglos, los Nefilim. Seres de estatura colosal, envueltos en una historia de deseo celestial y transgresión terrenal, su presencia marcó un antes y un después en la narrativa sagrada. ¿Quiénes eran? ¿Qué significaba su existencia en un mundo apenas salido del Edén? El libro del Génesis, en su capítulo 6, nos susurra un enigma: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Génesis 6, 4. Estas palabras, tan breves como profundas, abren la puerta a uno de los relatos más fascinantes y menos comprendidos de la Escritura. La palabra hebrea utilizada, Nepilim, ha sido traducida como los caídos, pero su eco resuena con significados múltiples: gigantes, poderosos, los derribados. Una palabra que no solo describe una estatura, sino una caída, no solo un cuerpo inmenso, sino un destino trágico. Son figuras que habitan entre la historia y la advertencia, entre lo literal y lo simbólico. Los hijos de Dios, identificados por algunos como ángeles caídos y por otros como descendientes de linajes sagrados, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En un acto que desbordó los límites del orden divino, tomaron mujeres para sí, y de esa unión surgieron los Nefilim. Un mestizaje entre lo eterno y lo perecedero, entre lo puro y lo corrompido. Estos gigantes no eran meros monstruos de fuerza bruta. La Escritura los llama varones de renombre, como si sus nombres hubiesen sido cantados por generaciones. ¿Eran ellos los antiguos héroes, las figuras que luego inspirarían mitologías de dioses y titanes? ¿Acaso las leyendas de otras culturas no son más que sombras de esta verdad primigenia? Pero más allá de su origen o fama, los Nefilim representan una línea cruzada, una advertencia viva. Su existencia precede al diluvio, como si la tierra contaminada por su violencia y arrogancia hubiese clamado por purificación. La humanidad, al abrir la puerta a lo prohibido, precipitó su propia condena. Este primer capítulo de nuestra travesía no es solo historia antigua. Es una invitación a mirar dentro del alma. ¿Cuántas veces deseamos lo que está más allá de los límites divinos? ¿Cuántas veces, como los hijos de Dios, permitimos que el deseo suplante la obediencia? El eco de los caídos no solo retumba en las montañas de antaño, sino en los corazones modernos que flirtean con lo prohibido. Los Nefilim, aunque enterrados bajo el juicio, aún hablan. Sus sombras recorren los relatos, las culturas, las advertencias eternas. La unión prohibida. En la vastedad de la antigüedad, cuando los primeros hombres apenas comenzaban a multiplicarse sobre la faz de la tierra, una belleza pura y salvaje florecía entre las hijas de los hombres. Eran criaturas formadas del polvo y del aliento de Dios, resplandecientes en su juventud, inocencia y gracia. Y sobre ellas, desde las alturas donde moran los secretos del cielo, cayeron las miradas de seres que no pertenecían al mundo terrestre. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 2. Así comienza uno de los episodios más enigmáticos y perturbadores de las Escrituras. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran ángeles caídos, enviados celestiales corrompidos por el deseo, o acaso una antigua línea de hombres apartados para Dios que abandonaron su santidad? Sea cual fuere su naturaleza, su acto fue una transgresión. Lo eterno cruzó la frontera de lo perecedero, lo celestial se mezcló con lo carnal. El amor, cuando es desobediente, deja de ser sagrado. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue bendición, sino ruptura. Y de esa ruptura nacieron gigantes, los Nefilim, símbolo viviente del desgarramiento entre cielo y tierra. Los antiguos relatos sugieren que esta unión trajo consigo algo más que cuerpos grandes. Trajo violencia, corrupción y un desequilibrio espiritual que contaminó toda la creación. Lo que debía permanecer puro fue profanado, lo que debía ser ejemplo fue arrastrado al abismo. El pecado de estos seres no fue solo su deseo, sino su osadía. Creyeron que podían apropiarse de lo que no les pertenecía. Pensaron que podían formar su propia descendencia, sin el consentimiento ni la bendición del Creador. Fue un acto de rebeldía disfrazado de amor, una invasión del orden divino. Este capítulo no es simplemente un relato antiguo. Es un espejo que nos muestra cuán fácilmente el alma humana puede ceder a un deseo que no es voluntad de Dios. Hoy, como ayer, seguimos tentados a cruzar límites, a unirnos con lo que nos seduce aunque nos destruya. La historia de los Nefilim no es solo una leyenda, es una advertencia.
¿Qué ocurre cuando desobedecemos a sabiendas? ¿Qué fruto nace de lo prohibido? La escritura es clara, de esta mezcla surgió el caos, y Dios, viendo la maldad multiplicada, lamentó haber creado al hombre. Pero aún en medio de esta oscuridad, brilla una esperanza, Dios no es indiferente al desorden. Él ve, Él responde, Él limpia. Aunque la unión prohibida trajo juicio, también preparó el escenario para la gracia que vendría con Noé, y siglos después, con Cristo. Así, la historia de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es solo tragedia. Es también preludio de redención. Porque allí donde el cielo cayó por deseo, un día bajaría por amor verdadero. Y no para poseer, sino para salvar. Gigantes y héroes del pasado. Eran días antiguos, de fuego en la sangre y leyendas aún sin ser escritas. Sobre la faz de la tierra caminaban los Nefilim, y su paso hacía temblar los valles. Eran gigantes, no solo en estatura, sino en renombre. Guerreros de tiempos antiguos, con hazañas tan impresionantes que sus ecos sobrevivieron a diluvios, imperios y generaciones. El texto sagrado los llama hombres de renombre, Génesis 6, 4. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran solo brutos de fuerza descomunal o acaso líderes, reyes, semidioses? Sus nombres se perdieron en el polvo del juicio divino, pero sus sombras parecen haberse proyectado sobre la historia de la humanidad. Los mitos griegos, sumerios y egipcios hablan de héroes nacidos de dioses y mujeres mortales. Prometeo, Perseo, Hércules, todos hijos de lo divino con lo humano. ¿Acaso estas leyendas no son sino un eco de lo que ocurrió en aquellos días antiguos, cuando los hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas? Imaginemos a esos seres en batalla, corazas de bronce, lanzas como troncos de árbol, rugidos que atravesaban montañas. Las ciudades temían sus nombres, los pueblos les rendían tributo, y algunos incluso les adoraban como deidades. Vivían como señores de la tierra, pero no eran fruto de bendición, sino de desobediencia. Su poder, aunque impresionante, no estaba alineado con la voluntad del Altísimo. Por eso, a pesar de sus hazañas, su destino fue el juicio. Porque Dios no se deja impresionar por la fama del hombre, Él escudriña el corazón. Es aquí donde la escritura se separa de los mitos. Mientras que las culturas antiguas glorifican a sus héroes como semidioses dignos de culto, la Biblia presenta a los Nefilim como una señal de corrupción. Su existencia no es causa de admiración, sino de lamento. Son los hijos del desorden, del cruce ilícito, de la ambición caída. Pero incluso en medio de esta narrativa oscura, hay una lección que resplandece: el verdadero renombre no se mide por el poder, sino por la fidelidad. En contraste con los Nefilim, surge Noé, un hombre sencillo, pero íntegro. Mientras los gigantes eran recordados por sus espadas, Noé fue recordado por su obediencia. Hoy, como entonces, el mundo sigue celebrando a los grandes. Ídolos modernos llenan las pantallas, los estadios y los templos del consumo. Pero el cielo busca otra clase de héroe, el humilde, el justo, el que camina con Dios. Los Nefilim fueron fuertes, pero perecieron. Sus nombres se perdieron, mientras el nombre del justo permanece para siempre. Así nos enseña la palabra. ¿Y tú, a qué tipo de renombre aspiras? ¿A uno que hace temblar la tierra, o a uno que alegra el corazón de Dios? Los vigilantes y su caída. En los rincones más oscuros de los antiguos pergaminos, donde las historias tiemblan entre lo celestial y lo prohibido, se murmura el nombre de los vigilantes. Eran ángeles enviados a la tierra para observar, para custodiar, para velar el destino de los hombres. Pero sus ojos, creados para la vigilancia, se llenaron de deseo. Su caída no fue por ignorancia, sino por elección. El libro de Enoc, aunque apócrifo, retumba como un eco revelador de esta tragedia. Allí se narran con detalle los nombres de estos seres, encabezados por Semjaza y Azazel. Ellos, junto a otros 200, descendieron del monte Hermón no con misión de juicio, sino con ansias de unión ilícita. Pactaron entre sí no solo el acto de tomar mujeres humanas, sino también el peso de la culpa compartida. Enoc describe cómo enseñaron a los hombres conocimientos que estaban vedados: metalurgia, astrología, encantamientos y cosméticos. Lo que hoy podría verse como avances civilizatorios, en su contexto era corrupción del orden sagrado. El hierro se transformó en arma, el conocimiento en orgullo, la belleza en vanidad. Lo que debía custodiar el corazón, abrió la puerta al caos. Semjaza, con su liderazgo seductor, y Azazel, con sus artes de destrucción,
marcaron la historia de la humanidad con una herencia envenenada. No solo nacieron los Nefilim de esta unión impía, sino que la tierra entera se vio contaminada. La violencia se multiplicó, el dolor se normalizó, y la tierra gimió bajo el peso de una gloria robada. La Escritura nos muestra un Dios que no se esconde ante el pecado. El Altísimo ordenó la prisión de estos vigilantes, encadenándolos en las profundidades del abismo, hasta el día del juicio final. Porque aunque los cielos parezcan en silencio, Dios no es indiferente ante la rebelión. Este capítulo nos recuerda que incluso los que habitan la gloria pueden caer si desvían su mirada. No hay altura lo suficientemente segura cuando el corazón se inclina hacia la desobediencia. Estos vigilantes, que un día contemplaban la faz de Dios, se convirtieron en espectros del castigo, en advertencia viva de lo que ocurre cuando lo eterno se enamora del polvo. Pero hay en esta historia una lección escondida como un tesoro: el conocimiento fuera del tiempo de Dios puede ser destrucción. La sabiduría no es pecado, pero cuando se toma con orgullo y no con humildad, se convierte en espada. Hoy, como entonces, vivimos en tiempos donde el saber crece, pero la reverencia decrece. Donde el hombre juega a ser Dios, y los ángeles caídos encuentran eco en las almas sin temor. Que este relato nos devuelva el temblor ante lo sagrado, y nos recuerde que no fuimos llamados a desear lo que el cielo no nos ha entregado. Porque los ojos que miran con codicia, aun si son celestiales, pueden cegarse con su propia luz. El diluvio, juicio sobre los gigantes. La tierra, una vez fértil y luminosa, se había tornado oscura y sangrienta. Donde antes brotaban huertos y cantos, ahora retumbaban gritos y espadas. El corazón del hombre, contaminado por la mezcla impía entre lo divino y lo humano, producía pensamientos de maldad continuamente. Y Dios, el Creador que al principio dijo era bueno en gran manera, miró y se dolió en su corazón. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida, dominaban con violencia. Su poder era imponente, pero su alma estaba vacía de luz. Eran tiranos, no líderes, opresores, no pastores. La creación entera gimiendo bajo sus pies colosales. Y Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me pesa haberlos hecho. Génesis 6, 7. El juicio llegó en forma de agua. No fue un río desbordado ni una lluvia pasajera. Fue una ruptura del abismo, una herida en el cielo, un decreto de purificación. El diluvio no fue solo destrucción, fue una cirugía divina, extirpando la corrupción que se había infiltrado hasta los tuétanos de la humanidad. Mientras las fuentes del gran abismo se rompían y los cielos abrían sus compuertas, los Nefilim luchaban contra el inevitable juicio. Sus cuerpos, acostumbrados a dominar, ahora eran arrastrados por corrientes furiosas. No había fuerza que resistiera al decreto del Altísimo. Los que creían ser dioses, perecieron como hombres. En medio del caos, una figura resplandecía, un arca. Un hombre justo, Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Su obediencia fue el antídoto contra la desobediencia de una generación. Su fidelidad se convirtió en refugio para la esperanza futura. Mientras los titanes caían, Noé flotaba. El diluvio fue una segunda creación, una limpieza profunda. La tierra, sumergida bajo las aguas, volvió al estado primigenio del caos, para luego renacer en santidad. Los cielos lloraron, pero también celebraron. Porque aunque el juicio es fuerte, la misericordia de Dios es más grande. Este capítulo es una advertencia y una promesa. Advierte que Dios no tolera eternamente la iniquidad. Su paciencia tiene límites, y su santidad exige justicia. Pero también promete que siempre habrá un arca para el que escoge la obediencia. Siempre hay una ventana abierta en el cielo para quien camina con integridad. Y así, entre ruinas y olas, la historia nos enseña: no hay gigante tan fuerte que pueda escapar al juicio de Dios, ni tormenta tan grande que pueda hundir su misericordia. Los Nefilim fueron borrados, pero la fe de Noé permanece como faro eterno. Gigantes postdiluvianos. El diluvio cesó, las aguas retrocedieron, y la tierra emergió como un lienzo limpio. Pero no todo lo antiguo desapareció. Entre los relatos que sobreviven a la catástrofe, surgen nombres que parecen fantasmas del pasado: los Anakim, los Refaim, los Emim, tribus de gigantes que habitaban las tierras prometidas. ¿Cómo es posible que existieran gigantes después del diluvio? ¿Acaso algunos sobrevivieron? ¿O la maldición genética de los Nefilim se infiltró nuevamente en la humanidad? La Biblia guarda silencio en cuanto a los detalles, pero deja pistas. En Números 1 y 33,
los espías enviados por Moisés a Canaán exclaman aterrados, también vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Estos no eran simples hombres altos. Eran criaturas que infundían terror, recordando a los antiguos. La tierra de Canaán, que debía ser heredad de promesa, estaba infestada por estas sombras del juicio pasado. Y aunque la escritura no los llama directamente Nefilim en todos los casos, el eco es innegable. Entre ellos destaca un nombre, Goliat de Gat. 9 codos y un palmo de altura. Un guerrero cubierto de bronce, símbolo de la soberbia humana. Él y sus hermanos eran descendientes de los Refaim, antiguos moradores de la tierra. No eran simples soldados, eran memorias vivas de una rebelión olvidada. David, un joven pastor con corazón de adorador, enfrentó a Goliat no con fuerza humana, sino con confianza en el Dios vivo. Con una piedra guiada por fe, derribó a un gigante que generaciones enteras temieron. Y así, una vez más, la historia nos enseña, no es la espada, sino la obediencia lo que vence a los colosos. Los gigantes postdiluvianos simbolizan los enemigos persistentes que buscan resurgir incluso después de la purificación. Representan pecados antiguos disfrazados de nuevas formas, fortalezas espirituales que deben ser derribadas por los fieles. En la narrativa bíblica, el pueblo de Israel tuvo que enfrentar estos gigantes para poseer su herencia. Era necesario destruir a los Refaim para que la promesa se cumpliera. No se trataba solo de conquistar tierra, sino de erradicar raíces de corrupción que se oponían al plan de Dios. Hoy, cada creyente enfrenta sus propios gigantes postdiluvianos. Orgullo, temor, incredulidad, pasados que resurgen. Pero como David, somos llamados a enfrentarlos con piedras de fe, y no con armaduras prestadas. La promesa sigue viva, pero requiere valentía. Los gigantes no son señales del fin, sino pruebas del propósito. Y así como Israel venció a los descendientes de los antiguos, nosotros también podemos derribar lo que amenaza nuestro destino en Dios. Gigantes en la mitología griega. En las cumbres del monte Olimpo y en las profundidades del Tártaro, la antigua Grecia narró historias que estremecen por su semejanza con los ecos bíblicos. Titanes, semidioses, gigantes, figuras descomunales que desafiaban a los dioses y caminaban entre los hombres. ¿Podría ser que las leyendas griegas fueran sombras distorsionadas de verdades más antiguas, relatos que brotaron del recuerdo difuso de los Nefilim? Los titanes eran considerados los primeros dioses, una raza anterior a los olímpicos, tan colosales como rebeldes. Liderados por Cronos, desafiaron al mismísimo Urano, su padre celestial. El ciclo de rebelión, caída y castigo es un patrón repetido que resuena con la historia de los ángeles caídos y los gigantes del Génesis. Tras su derrota, los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, un abismo oscuro, al igual que los vigilantes condenados por su transgresión. Luego surgieron los gigantes de la gigantomaquia, nacidos de la sangre de Urano y la Tierra. Estos seres también lucharon contra los dioses, intentando usurpar el monte Olimpo. Eran seres desmesurados, tanto en fuerza como en arrogancia. Sus nombres, Porfirión, Alcioneo, Encelado, evocan poder, pero también ruina. La mitología griega presenta a figuras como Prometeo, que entregó el fuego del cielo a los hombres. Por su osadía, fue encadenado y atormentado. ¿No recuerda esto a Azazel, que enseñó a los hombres secretos prohibidos? ¿O a Semjaza, que corrompió lo sagrado? Incluso los héroes como Hércules, nacidos de dioses inmortales, son ecos de los hombres de renombre mencionados en Génesis. Su fuerza, sus gestas y su trágico destino apuntan a una humanidad marcada por la intervención divina y legítima. La línea entre mito y memoria es delgada. La diferencia crucial entre la Biblia y la mitología está en la intención. Mientras que los griegos exaltaban a sus gigantes y semidioses, elevándolos como modelos de gloria y poder, la Escritura los presenta como advertencia. El poder sin obediencia es corrupción. La grandeza sin santidad es abominación. Los mitos griegos, más que invención, podrían ser reinterpretaciones humanas de una verdad celestial caída en el olvido. Fragmentos de un pasado real, recordado a través del lente de culturas alejadas del Dios verdadero. Este capítulo nos invita a reflexionar, ¿qué verdades espirituales han sido disfrazadas de fábula? ¿Cuántas culturas repiten, bajo nombres diferentes, la misma historia de rebelión, juicio y caída? Los gigantes griegos, como los Nefilim, representan más que grandeza física, son símbolos del alma humana que intenta alcanzar el cielo sin santidad y termina encadenada en el abismo.
Que al observar estas antiguas leyendas, no olvidemos la verdad que las trasciende, solo en obediencia a Dios hay verdadera grandeza. Símbolos y advertencias. Las escrituras no son meramente narraciones del pasado. Son espejos, señales, profecías vivas. Cada historia, cada personaje, cada juicio es también una advertencia para quienes caminan hoy bajo el sol. Así, los Nefilim no son solo recuerdos de una raza extinguida. Son símbolos eternos de lo que ocurre cuando se transgrede el orden de Dios. Los gigantes representan más que estatura, encarnan la soberbia, la ambición desmedida, la mezcla de lo santo con lo profano. Su existencia fue un signo de que la tierra estaba contaminada, que las líneas marcadas por el Creador habían sido borradas por manos rebeldes. Cuando la distorsión se normaliza, el juicio se aproxima. La presencia de los Nefilim fue una señal silenciosa, un reloj profético que marcaba los últimos instantes antes del diluvio. Así como ellos caminaron entre los hombres antes del gran cataclismo, también nosotros podemos identificar señales cuando la humanidad repite sus errores. Hoy, la ciencia mezcla especies, el hombre juega con códigos genéticos, la moralidad es negociada, y lo sagrado es profanado. ¿Acaso no estamos repitiendo el patrón? ¿No vivimos días en que la frontera entre lo divino y lo humano vuelve a difuminarse? Los antiguos gigantes ya no pisan la tierra, pero sus espíritus sobreviven en sistemas, ideologías y estructuras que desafían el diseño divino. El profeta Ezequiel, en su visión del valle de huesos secos, contempló una tierra sembrada de muerte, pero también de esperanza. La restauración comienza cuando el pueblo reconoce su ruina. De igual manera, la advertencia de los Nefilim no es para infundir temor, sino para provocar reflexión. La mezcla prohibida no se limita a sangre o linaje. También se trata de doctrinas, principios, alianzas. Cuando la Iglesia se une al mundo sin discernimiento, cuando lo eterno se diluye en lo temporal, nacen gigantes modernos que esclavizan al alma. Pero el Dios de juicio es también Dios de restauración. Por cada Nefilim, hay un David. Por cada ciudad caída, hay una Jerusalén restaurada. Las ruinas hablan, pero también lo hacen los altares reconstruidos. Este capítulo nos insta a leer los símbolos, a no despreciar las advertencias. El tiempo de Noé fue marcado por señales visibles, y quienes las ignoraron perecieron. Hoy, el Espíritu Santo sigue hablando. Las señales siguen multiplicándose. ¿Estamos prestando atención? Que el ejemplo de los Nefilim nos despierte del letargo espiritual. Que comprendamos que la pureza no es opción, sino mandato. Y que el temor santo no es esclavitud, sino la llave que abre las puertas del favor divino. Jesús y los días de Noé. Las palabras de Jesús resuenan con poder profético en los evangelios, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12:37. En esa breve frase, el Salvador nos entrega una clave para entender el tiempo del fin. Un espejo que nos obliga a mirar el pasado para discernir el presente. Los días de Noé fueron tiempos de abundancia externa, pero de decadencia interna. Comían, bebían, se casaban, vivían sin temor, como si Dios no existiera. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, la corrupción avanzaba como veneno invisible. Violencia, mezcla impía, indiferencia al juicio venidero. Un escenario inquietantemente similar al nuestro. Jesús, al mencionar esos días, no lo hace por nostalgia, sino por advertencia. Así como la generación de Noé ignoró las señales del juicio, también muchos hoy cierran sus oídos al clamor del cielo. Los gigantes pueden haber cambiado de forma, pero su espíritu sigue vivo. Arrogancia, inmoralidad, idolatría tecnológica, manipulación genética. Vivimos en una era donde el conocimiento se multiplica, pero la sabiduría se desvanece. Donde los hombres construyen torres digitales que alcanzan el cielo, mientras los fundamentos espirituales se derrumban. La humanidad, una vez más, intenta ser como dioses, sin rendir cuentas al Creador. Pero en medio de esta oscuridad, Jesús se alza como el verdadero arca. En él hay refugio, redención, restauración. Así como Noé construyó un arca por fe, cada creyente es llamado hoy a levantar una vida separada, guiada por la obediencia. No se trata de huir del mundo, sino de estar en el sin ser de él. Ser antorchas en medio del diluvio moral. La venida de Cristo no será anunciada por truenos celestiales al principio, sino por la repetición silenciosa de los errores antiguos. La historia se repite no porque Dios lo quiera, sino porque el hombre no aprende. Pero el remanente, aquellos que caminan con Dios como Noé, serán preservados.
Este capítulo nos recuerda que el juicio no es la última palabra. El juicio es el umbral de una nueva creación. Y así como el arco iris selló una promesa de misericordia tras el diluvio, la cruz de Cristo sella una promesa eterna para todos los que creen. Hoy, la puerta del arca está abierta. Jesús extiende sus brazos, no con ira, sino con compasión. Pero llegará el día en que esa puerta se cerrará. No por crueldad, sino por justicia. Que nuestras vidas no reflejen la distracción de los días de Noé, sino la fe de Noé. Que cada día vivido sea una preparación para el encuentro con el Hijo del Hombre, que viene en gloria, no para destruir, sino para restaurar todas las cosas. Legado de los caídos, promesa de los redimidos. Cuando la historia ha sido escrita con sangre, ruina y redención, solo queda el legado. Los Nefilim dejaron tras de sí huellas profundas, ciudades devastadas, nombres borrados por el juicio, una advertencia impresa en la eternidad. Su memoria no es honra, sino eco de lo que jamás debe repetirse. Pero en contraste con la oscuridad de los caídos, brilla con más fuerza la promesa de los redimidos. Si los Nefilim fueron símbolo de rebeldía, los hijos de la fe lo son de restauración. La Escritura traza dos linajes, el de los que desobedecen y el de los que caminan con Dios. Desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta Cristo, se forjó una línea pura, no en sangre, sino en espíritu. Cada patriarca, cada profeta, cada mártir abonó con su vida la esperanza que culmina en Jesús. Él, el verdadero Hijo de Dios, no tomó mujeres humanas como los caídos, sino que se hizo hombre para salvarnos. Su encarnación fue obediencia, no rebelión, fue puente, no abismo. Y ahora, nosotros somos llamados a formar parte de ese linaje celestial. Por medio de Cristo, hemos sido adoptados como hijos. No por mezcla ilegítima, sino por gracia. Somos herederos de un reino que no se corrompe, que no tiembla, que no cae. El legado de los redimidos no se mide en poder terrenal, sino en frutos eternos. Amor, fe, obediencia, humildad. Mientras los Nefilim fueron conocidos por su estatura y fuerza, los redimidos serán conocidos por su luz y su fidelidad. Ellos construyeron torres para alcanzar el cielo, nosotros edificamos altares donde el cielo desciende. En el fin de todas las cosas, cuando los libros sean abiertos, el linaje de los redimidos brillará como las estrellas. No por méritos humanos, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este capítulo final es una invitación a elegir nuestro legado, a decidir si caminaremos como los gigantes, en soberbia y mezcla, o como los justos, en fe y separación. El tiempo es breve. Las señales son claras. Y el cielo aún susurra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que seamos memoria viva del cielo en la tierra. Que nuestra herencia no sea polvo, sino gloria. Y que cuando el juicio se cierna nuevamente, seamos encontrados dentro del arca eterna, Cristo, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro Rey.